tardes, otra vez aquí ya, otra vez con Raúl en la segunda sesión. La primera nos dio un poco de lata, pero aquí estamos, ¿no? Aquí ¿Cómo está Raúl? ¿Todo estamos. bien? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Qué bueno, gracias a Dios. Pues nada, todo bien, todo bien. Apenas voy a subir la primera sesión que ya acabamos de editar y todo esto. Perfecto. Y pues vamos a continuar con esta segunda parte, ¿no? La sesión 2. Quedan varias preguntas, las voy a leer todas nada más, son 5 o Perfecto. 6, y ya luego nos vamos deteniendo. ¿Cómo está estructurado el curso? ¿Qué temas principales aborda? ¿Por qué decidiste incluir ejercicios prácticos y cómo esperas que estos impacten en la dinámica familiar? ¿Qué papel juega la comunicación en tu curso y por qué le das tanta importancia? ¿Cómo ayudas a las familias a identificar sus roles y definir metas a largo plazo? ¿De qué manera las rutinas y reglas familiares pueden transformar la vida cotidiana de una familia? Fue muy interesante, ¿no? Eso. De hecho, Miss Margaret, que es ahí la organizadora de ese diplomado, me decía desde el año pasado, deja tareas, es importante que tengan tareas, ¿no? Entonces, Sí, me decía, a mí no sé dejar tareas, pero vamos a hacer el intento, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que tengas este tipo pues de eso, ¿no? De chamba, de tarea, la ejercicios, yo dinámica les llamo, familiar sí. que se va a ver mejorada por ejercicios prácticos, ¿no? Un poquito comentabas también en la sesión pasada acerca de quiénes somos, ¿no? Juntarse como familia, cuál es nuestra Exactamente. identidad y que cada quien diga, bueno, pues a mí me gusta el ejercicio, a mí me gusta el arte, a mí me gusta, ¿no? Somos Exacto. católicos, nuestra primera identidad, y luego pues lo demás, lo que va describiendo a cada uno de ellos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está estructurado el curso y qué temas principales aborda Raúl. Mira, quedémonos tantito un poquito con la primera pregunta de las rutinas. Perdóname, de los ejercicios. Bueno, primero que nada. La primera es la que te acabo de decir. Ok, va Sí, buenísimo. claro, estamos en orden. Sí, ¿cómo está estructurado el curso y qué temas principales aborda? Ya, buenísimo. Primero que nada, les quiero pedir una disculpa por mi look desaliñado. Ya me voy a cortar el pelo y la barba muy prontito. Ahora sí, contestando a la pregunta. Está estructurado, yo le llamo el método de las 4 Rs. Es Ok, em, roles, déjame ir en orden. em, Reestructurar, que es lo que habíamos hablado. Dios, marido y mujer, hijos. En ese orden, ¿no? Reestructurado. Perdón, reestructura. Luego, la parte de em, reconocimiento. Yo le llamo reconocimiento a la comunicación y que es un poquito lo que hablábamos la clase pasada, también tocamos ese punto, el que nuestra comunicación, y ya andaremos más en la respuesta que va más hacia la pues sí, comunicación, adelante. pero el que nuestra comunicación sea, no quiero decir positiva, quiero decir amorosa. En ese Ok, sentido, que nuestra comunicación sea amorosa. Y luego la parte de rutina es, también lo platicamos la vez pasada, pero lo podemos tocar más a fondo. La parte de rutina es una vez teniendo, y va en este orden porque si tú no tienes claros la estructura de tu familia, es imposible tener una rutina. Si no puedes hablar, es imposible tener una rutina. Entonces, llegar a la rutina para no vivir en el caos, sino siempre saber qué va a pasar, qué sigue ahora, qué tiene que hacer cada quien, responsabilidades y todo lo que eso conlleva, ¿no? Es el crecimiento de uno, el crecimiento de nuestros hijos, que aprendan cosas nuevas, etcétera. Ahorita, si quieres, ahondamos en eso. ok. Y por último, y también lo mencionamos la vez pasada, pero para que quede súper claro, por último, reglas. Las reglas. Exacto. Entonces, es reestructura, Dios, marido y mujer, Así hijos, es. roles, No, rutina, reconocimiento. el segundo, Reconocimiento. Es reconocimiento, ok. el comunicarnos con amor, Ok, básicamente. ok, perfecto, Sí. ok. Luego, rutina es Y luego tener una reglas. estructura de la semana, tener estructura del día, tener estructura del mes, ¿no? Que no haya, ay, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Ay, y este fin de semana, ¿si vamos a ir a misa o no vamos a ir a misa? O hoy que son a las 3 de la tarde del viernes, oye, mi amor, ¿qué vamos a hacer con los niños? No, no, que todos tengan una estructura, ¿no? A ver, ahí, y mira, hacemos un paréntesis de una vez que nos quedamos ahí un poquito en la rutina. Es importante tener este calendario, agenda, por así llamarlo, para poder tener tiempo de calidad. Si no tenemos eso, no, es que tengo que trabajar, no, es que tengo tal pendiente, no, es que había que llevar a los niños a tal lado y no tienes un tiempo de calidad en el que, ahorita toca disfrutarnos, ahorita toca, lo que sea que toque, disfrutarlo al 100 porque eso es lo que toca y no otra cosa, ¿no? Entonces, estás enfocado en eso. A ver, Raúl, vámonos así en estricto orden. Ok, Me hablas de reestructura.
Sí, Dios ¿qué significa que Dios esté a la cabeza de mi familia? ¿Qué significa? O sea, en términos prácticos, ¿qué significa que Dios sea la cabeza de mi familia? perfecto. Básicamente, súper fácil, seguir lo que Dios nos pide hacer. Así. Si Dios está en la cabeza de mi familia, entonces tengo que hacer lo que pide Dios. Y tengo que dejar de hacer lo que pide Dios que deje de hacer. A mí me Exacto. gusta, para eso me gusta mucho poner la imagen de la Sagrada Familia escapando hacia Egipto. Ok, ¿Qué vemos en esa escena? Vemos a San José a pie, es decir, él haciendo el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo físico. sí, claro, claro. A la Virgen en burro. A la Virgen en burro. ¿Por qué la Virgen va en burro y no San José? Porque el hombre tiene que sacrificarse por su esposa, que su esposa esté lo mejor posible, ¿no? ¿Y qué está haciendo mientras tanto la Virgen María? Está con el bebé dentro de él, haciendo el bebé, criando al bebé. O sea, Ok. la mamá tiene esa responsabilidad y ese rol de crianza, ¿no? O sea, y recuerden que yo hablo mucho de la historia y del pasado y de filosofía, etcétera. Y qué bueno que hablas de eso, porque es como que la contraparte de la religión, que de hecho tú Exacto, llegaste a la religión por la historia, o sea, por la historia, o sea, te exactamente, topaste con que la tradición va unida muchas veces a la buena tradición a la fe, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, Ok, muchas veces las que se encargan de contar las historias de generación en generación, de cómo hacemos las cosas, de cómo llevan, o sea, ¿cuántas ustedes que son mamás que nos escuchan? Ustedes son seguramente las que llevan la fe en casa. Entonces, eso estaba haciendo la Virgen María, ok, llevando la crianza de su familia, convirtiendo un burro en su hogar, básicamente, así es. ¿no? Ok, ¿Y qué ok, estaban haciendo todos en conjunto? ok, Siguiendo lo que Dios les dijo. Váyanse a exacto. Egipto. No dijeron, bueno, mañana o mejor a otro lado. No, sí. Y se fueron a Egipto. Entonces, Entonces, básicamente, Dios está a la cabeza, así es, puesto que está a la cabeza, nosotros obedecemos a Dios, así es. y puesto que obedecemos a Dios, se armoniza la casa, se armoniza la familia, la relación. Yo lo platicaba ahorita en la sesión presencial, ¿no? Mm, Porque yo igual hablaba mucho de este tema espiritual. Y yo decía, a ver, o sea, yo sé que las relaciones están heridas. Yo sé que las relaciones entre esposo y claro. esposa tienen rencillas, llevan años. O sea, yo no estoy hablando de un amor probablemente juvenil o inocente, donde todo está perfecto, sino que con la ayuda de No, Dios todo se sobrepasa, por ¿no? supuesto, por Entonces, con supuesto. Dios a la cabeza y en obediencia a Dios, se armoniza la casa, Se se armoniza la armoniza el casa y matrimonio. se armoniza primero que nada el matrimonio. Y justamente, si tú entiendes, Dios nunca nos dijo, ni la iglesia nos dice, cásense para ser felices. Ese no es el punto del matrimonio. Ojalá lo seamos. Ojalá nos esforzamos en ser Es la felices. añadidura, Eso es es por la añadidura. añadidura, exactamente. El punto del matrimonio es crear una familia. Ese es el punto del matrimonio, ¿no? Entonces, si yo, entendiendo que Dios está a la cabeza y Dios lo que me pide del matrimonio es tener familia, pues entonces tengo hijos. No uno, no dos, no Lo los que que yo Dios quiera, quiera. los que Dios quiera. Entonces, eso ya armoniza, perdóname, otra vez. Y por ejemplo, te doy un dato. Las parejas que están por casarse y comparten la fe, van a tener un buen matrimonio, es muy probable que no se divorcien, que tengan hijos y que la vida en general sea sencilla en el sentido, Llevadera, sencilla, sí, sencilla. Ok, sencilla, o sea, perfecto. sin tanta bronca, porque Ok. cuando no están en el mismo, no en el nivel, pero que no estén en la misma fe, si uno En la misma disposición de crecer en la fe, podemos es, hablar, ¿no? pero primero que nada que no estén en la misma fe, que uno es católico y el Ok. otro no. Uf, ya, eso les va a traer un montón de problemas. Que uno es No, pero católico y el otro es judío. No, bye. O sea, ¿por qué? Una familia enseña una cosa, aquí hay otra. no, si de por sí cuando dos son católicos, pero uno practica y el otro no, el que no practica termina siendo hasta cierto punto un lastre del que practica. Suena Exactamente. horrible, pero es la verdad. Es la Es la verdad. verdad. La carreta no está hecha para jalarla uno solo, ¿no? Exactamente. Entonces, Entonces, cansa. que los dos que jalen estén, igual que como lo decíamos la vez pasada, ¿no? Que estén en el yugo, no vas a poner a un buey de que 300 kilos y a un perro, ¿no? O sea, eso no va a Exactamente, claro. funcionar. Entonces, tienen que Completamente. estar iguales. Entonces, primero que nada, eso, el compartir y llevar la vida de fe les va a solucionar un montón de cosas. De nuevo, ordenándonos conforme a Dios, Ok, ¿no? ok. Entonces ya habiendo armonizado la casa a través
de poner a Dios como cabeza, pues Ujú. todo resulta un poco más sencillo, un poco Exactamente, más fácil de exactamente, llevar, los problemas más fáciles de solucionar, ¿no? Hay menos neurosis, hay un poco más de comprensión, de exactamente. amor, de paciencia, ¿no? Y es que Ok, aparte entonces, pensemos, eso lo que acabas de decir es de manera natural, pero de manera sobrenatural, estamos constantemente en contacto con sacramentos. Les cuento un dato. No sé bueno, a ver si se acuerdan un poco de la historia que les conté, yo me convertí con mi esposa y cuando ya teniendo una hija aquí y allá. ok, El día de nuestro matrimonio, mi mujer tuvo su primera comunión, confesión, su no, hombre, confirmación y nuestra boda. Entonces fue no una lluvia, un huracán de gracias. O sea, pero ese día gruesísimo, qué impresionante, no lo sabía. es a mí me encanta Increíble. contarlo porque de verdad, o sea, nuestra vida, ya estábamos en la fe, ya estábamos, les conté, ¿no? Estuvimos 9 meses preparándonos para el matrimonio con el sacerdote, o sea, ya bien metidos en la fe. Y teníamos un montón de broncas. Pero el día que nos casamos e hicimos todo conforme Dios nos lo pidió, nos cambió la vida. Pero no en 6 meses, no en 2 semanas. Ese día dejamos de tener problemas, empezamos a llevarnos mejor, a poder hablar mejor, a poder hacer todo en armonía, porque Dios nos dio todas sus gracias. Porque Es hicimos, la verdad. A veces no tenemos la fe suficiente para creer este tipo de cosas, Raúl. no, Entonces tendemos a humanizar todo, ¿no? sí, Pero hay gracias sobrenaturales, hay por gracias supuesto. santificantes, ¿no? Que nos vienen con la vida de los sacramentos. Entonces es Exactamente. importante, ¿no? Esa obediencia a Dios, habiéndolo puesto en primer lugar, solo va a ser posible a través de los sacramentos, ¿no? Una Exacto. persona que quiera obedecer a Dios sin sacramentos está perdiendo el tiempo, Está ¿no? Está perdiendo el perdiendo el tiempo. tiempo, es imposible, ¿no? Sí, sí, Yo sí les ponía es. el ejemplo del joven rico, lo escuchaste en el testimonio, cuando San Pedro le dice, ¿cómo hacemos para la vida eterna? ¿Cómo no? Y le contesta, lo que es Uf, imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios es lo imposible, lo tiene que hacer Dios en mí. Y para eso son los sacramentos, ¿no? La vida espiritual activa a través de la oración y los exactamente. sacramentos nos Exacto. van participando de la vida divina de Dios, ¿no? Y van haciendo posible todo esto que para el hombre es imposible, ¿no? Sí, exacto. Una vida Entonces, armoniosa, más tranquila, más en orden, en paz. O sea, Dios nos da paz, ¿no? así es. Entonces, el Entonces, siguiente bueno, paso, ok. adelante, adelante. No, la comunicación. Entonces, habiendo armonizado la segunda R, ¿no? La No, comunicación no, afectiva. me quiero ir al tema de ahora de los hijos. O sea, Ah, es perdón. Ok, Dios, matrimonio y los hijos, ¿no? Porque, ok. ¿qué significa? Es más, estamos en esta plática porque tenemos hijos, ¿no? Porque ustedes, mamás, tienen hijos. Ese es el Así es. punto, por así decirlo, un poco de esta plática. Entonces, ¿qué significa tener hijos? Yo no tengo hijos porque se me ocurrió, porque pues, es lo que todo el mundo hace, porque, pues, porque quería la parejita. O sea, suena hasta ridículo, pero es que así es. Así lo piensa mucha gente, desgraciadamente. Y eso de la parejita está horrible cuando una persona dice, está buscando la parejita, no son perros, o No sea, son perros, exactamente. Entonces, ¿qué sí son? Son préstamos, o sea, cuando lo entiendes así te cambia la vida. Son préstamos de Dios. Dios te dijo, te presto esta alma por 60 años, lo que sea que te dure. Pero si te la presto, es que al final de la para que vida me la es regreses. para que me la regreses, exactamente. Es decir, tenemos hijos para ser santos. Punto. Punto. Ese es el punto de tener hijos. Enseñarles lo que es la santidad y guiarlos en todo lo que podamos hacia la santidad. ¿Es dificilísimo? Sí, es dificilísimo. Pero es más difícil no hacerlo. Es más difícil no hacerlo, es más Sí, difícil vivir en el mundo, es más difícil vivir en pecado, es sí. más difícil vivir en los pleitos. Es Yo la te diría realidad, que Raúl. O no sea, necesariamente es más difícil, te diría que la es gente le tiene miedo a acercarse a Dios, sí, pero no le tiene miedo a estar embarradísimo del mundo, que el testimonio que tenemos los dos como drogadictos sí, y demás, es sí, muchísimo, sí, es a carne viva lo experimentamos, ¿no? tal Qué cual. difícil es vivir sin Dios, qué Sí, es difícil es vivir en horrible. pecado. Y no es nada más el pecado grotesco como el de nosotros, ¿no? De fiestas, de after, No. de días. No, 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 no. Vivir en pecado mortal, vivir lejos de Dios, vivir lejos de la gracia, es vivir en la esclavitud. Y no hay Hay, nada que eh, patille más al alma que eso. ahorita que estás tocando ese tema de no tienes que llegar a nuestros niveles, ¿no? No sé si Así, tú has hecho, o alguien que esté aquí escuchándonos, haya hecho los ejercicios espirituales de Loyola. Ahí lo que te... buenísimo. Buenísimo. Una parte de la lección de esos de ejercicios espirituales es cuántas veces tuvieron que pecar Adán y Eva para perder el paraíso. Una. Punto. Más que suficiente. Una. Entonces, un pecado mortal nos aleja de la santidad.
uf, es horrible pensarlo así, ¿no? Es como que te pone, a mí me angustia. Digo, si uno, Sí, no he claro. cometido uno, he cometido millones. Nos corta la gracia de Dios, ¿no? Nosotros por decisión, Exactamente, por libre propia. voluntad, libre albedrío, conocimiento pleno, materia grave, todas las circunstancias que se tienen que Exacto, dar, nos apartamos de Dios, ¿no? No es él quien se aleja, nosotros nos alejamos de Dios. Y nos exactamente. privamos de todo lo que Dios es al alejarnos. Amor, bondad, comprensión, perdón. Y de nuevo, todo lo que ello conlleva. No sé, o sea, al estar cometiendo pecado es ya no seguir a Dios. Y entonces la familia empieza a tener problemas. Empieza a tener problemas. Entonces yo recomiendo mucho, a mí me sirve mucho. Y me pasa porque soy humano y no soy ningún santo y a veces no rezo en familia. Y de repente entramos en el hábito de no rezar en familia, aunque está en nuestro calendario, está en nuestro todo. Bueno, ahorita vamos a hacer otra cosa y no lo hacemos. Y empezamos a tener problemas. Ok. Así, directamente. Entonces, como, a ver, no, no, la familia otra vez. Venga, Rosario. Oye, ven acá, una pregunta, Raúl. Dime, ¿Y dime. qué? Tus hijos me imagino que no siempre quieren rezar o se empiezan a quejar o algo. ¿Cómo lo manejas? Muy sencillo. Es entre más grande, más tienes que estar cerca de papá y mamá en la oración. Si eres un niño chiquito y o sea, pues ve y juega mientras nos escuches rezar. O sea, lo que nosotros les tenemos que enseñar a nuestros hijos es que rezar es casi lo mejor Parte de del la mundo. dinámica familiar. Es parte de la dinámica familiar, pero además es un gozo, Ok, ok, ¿no? ok. Porque estás hablando con Dios. O sea, muchas veces decimos a las niñas, mientras están jugando, simplemente repitan. Además, bueno, ya es eso de cada quien, pero nosotros lo hacemos en latín. A veces, entonces como, niñas, ¿quieren rezar en inglés? ¿Quieren rezar en latín? ¿No quieren rezar en español? Hoy en inglés, hoy en latín, hoy en español. Entonces, justamente como les decía, ¿no? Siempre integrar, siempre integrar. Vamos a rezar, no, ya estoy rezando y a ver si ustedes, o sea, no es, vamos a rezar juntos, ustedes cómo quieren rezar. De tal manera, órale, va. O Y sea, si te entonces, dicen, no quiero, no tengo ganas, papá, esto, lo otro, tampoco es un terrorismo religioso, Raúl, ¿no? no, O sea, de que, mira, no, y además yo tengo la gracia, la verdad, que es que eso no me pasa, ¿eh? Eso no me qué bueno. pasa. O sea, vamos a Es que rezar. cuando hay buen testimonio de los Sí. papás, en todos los sentidos, y hay esa armonía, creo que es un poco más fácil, ¿no? Eso, y que crezcan con eso, ¿no? Digo, tal vez ya no es el caso, pero que crezcan con eso también lo hacemos muy es como, es algo que hacemos. O sea, Igual estamos hablando de ideales, es importante decírselo también a la audiencia, buenísimo. ¿no? Estamos hablando de ideales, hay que hacer un camino hacia allá, no importa qué tan lejos queremos que estamos, Dios lo hace posible poco a poco, pero lo Claro, primero que tengo que hacer es más, ni en mi matrimonio es yo, Señor, quiero que tú seas la cabeza de mi casa, quiero que tú seas la cabeza de mi familia, quiero que sí, tú seas el rey de mi corazón, así como viene, ¿no? Entonces uno empieza a experimentar que Dios responde, que Dios está vivo, que Dios sí, interviene, que Dios empieza a cambiarme y empieza a poner los medios para que mi matrimonio igual pues se vaya suavizando. Eso toma años, ¿no? sí, Entonces, oye, es que tengo un hijo de 10 años y me llevo con mi marido que estoy a punto de divorciarme y escucho esto y ¿qué voy a hacer? Voy a llegar a rezar el rosario a las 6 de la tarde en familia, ¿me van a sacar? No, no es el caso, ¿no? Pero es saber que hay un camino hacia el cual deberíamos no querer seguir, ¿no? exactamente. Y yo creo que el camino siempre es el mismo, solo en distintos grados, ¿no? Si dices, Así es. si la realidad es, tengo el niño que lo tengo, por así decirlo, perdido y mi esposo y yo no nos toleramos, bueno, el camino sigue siendo rezar. Y el camino sigue siendo poner a Dios primero, ¿no? Primero tú, Exacto. ¿ok? No vas a poner a toda la familia, primero tú. Tú sacrificarte, tú hacer la oración, tú, hablar, ver cómo le puedo llegar a mi hijo, ¿no? Cada niño es de distintos intereses, de Completamente distintas, diferente. ¿no? O sea, a mí me llegó, como platicamos, a mí me llegó por la filosofía, a ti te llegó por la familia, por tu hermano, o te llegó, no, Ok, no, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, a mis hijas les gusta mucho dibujar. Pues entonces, a la hora del rosario, ahorita no lo hacemos porque están un poquito más grandes, pero cuando están más chiquitas, vamos a rezar y les ponemos su cuaderno de colorear del rosario, ¿no? Ok. Entonces, Igual también es, nosotros tenemos el deber de decir la verdad de las cosas como son, ¿no? claro, Pero quien nos escucha, pues no agobiarse, ¿no? Tener en por cuenta que supuesto. Dios es quien lleva el proceso y que mientras uno tenga el corazón dispuesto, Señor, sí quiero que empieces a trabajar en mí, en mi Sí, interior, en mi corazón, en mi familia. Ya está, con eso, esa es la oración perfecta, la primera, ¿no? Y eso te va a llevar a una intimidad más cercana con Dios, te va a llevar a una confesión, te va a llevar a la necesidad de ir el domingo a misa, aunque sea sola, ¿no? sí, Mi hermano, el que les conté, se casó con una mujer de Dios, pero la mujer tiene 3 hijos y está pasando una crisis ahorita en donde
Dios los domingos no es importante y mi hermano sufre muchísimo, pero va solo a misa todos los domingos a las 7 de la mañana, antes de que se levanten los hijos y demás, él se va a misa, él va a misa todos los días. Increíble. Pero los domingos, entonces le duele muchísimo y demás, le está tocando pasar eso, pero no por eso dejó de ir, ¿no? Entonces, Maravilloso. ella habló con la esposa, ella sabe, la esposa sabe lo que tendría que hacer, pero no está lista, no quiere, está pasando por un bache espiritual. Bueno, pues uno también tiene que respetar esa parte, ¿no? No, si no, más resentimiento vamos a generar. Pero lo importante es empezar con la disposición de corazón de cada uno de los que nos escuchan, ¿no? Sí, Entonces, aunque sin yo te agobio, diría, sin nada, teniendo fe y también descanso en que Dios va a hacer el resto. yo te diría como un punto medio. Ni insistir, insistir de mala manera de reclamos, ni silencio absoluto. Sino Sí. buscar la manera de llegar a esa persona, cómo atraerla a Dios. Habrá algo que le interese, algo, decir, no sé, pongo muchos ejemplos porque me pasa en las consultas que doy. Es que mi marido no cree ni en Dios, solo ve el fútbol. Ah, bueno, cuando ve el fútbol, fíjate, y muchas veces, gracias a Dios, los mismos jugadores tienen tatuado a Jesucristo o meten un gol y se persignan. O sea, Dios está en el mundo. Entonces, Vincúlalo, claro, o sea, vincúlalo, vincula eso con tu marido, encuentra la manera, ¿no? encuentra la manera. No, ya tú sabrás, tú eres tu marido y tú lo conoces, pero encuentra la manera, en algo estará, Claro, Raúl, pero a lo que iba antes es cuando tú te acercas a Dios, Dios pone la manera. O sea, por supuesto. no es de que te sientes tú a analizar, bueno, le gusta el fútbol, le gusta el tenis, que Djokovic es católico. No, 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 para nada, no se trata de una estrategia humana. Se Ya, trata de ya te que entendí. Dios, a través de la disposición honesta del corazón, empieza a arreglar tu vida y también empieza a tender puentes para con los demás, empezando con tu familia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ok. Sí, Pues estamos en los hijos, creo, ya nos fuimos otra vez, que sí. nos encanta hacer esto y está bien, ¿no? Pero estamos en el tema de los hijos, ¿no? Dios a la cabeza, el matrimonio y luego los hijos. Y luego los hijos. Un problema bien común es, para el marido deja de ser tan importante el matrimonio y se vuelve el trabajo. Y para la mujer deja de ser tan importante el matrimonio y se vuelven los hijos. Entonces los hijos suben de peldaño, porque ya no está la figura del marido, porque el marido no está en la familia, está en el trabajo. ¿No? O sea, es como este ciclo que desgraciadamente se da mucho, sobre todo en nuestra sociedad actual que nos exige, pues desgraciadamente la situación económica no es la mejor para todos, ¿no? Entonces, tengo que El trabajar papá es más. proveedor y la mamá educadora. Se acabó, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, cuando las mujeres ponen primero, bueno, no las mujeres, las mamás, ponen primero a los hijos que al marido, o sea, te aseguro que en 2, 3, 5 años, ese matrimonio ya no se va ni querer ver en pintura. Completamente. Porque entonces el papá trata de una manera a los hijos, la mamá lo hace de otra manera, provoca discusiones, provoca desacuerdos. Para los hijos genera confusión porque mi mamá me dice que sí, pero mi papá me dice que no. Y entonces es un desorden total. Es un desorden mental que genera, te digo, confusión, genera falta de seguridad en uno mismo, genera falta, no, más bien lo que quiero decir es, no lleva a los hijos a entender que hay cosas que tengo que hacer para que las cosas estén bien. Porque ya no importa lo que yo haga, mi mamá siempre está bien conmigo. O mal, ¿no? Dependiendo. Hay mamás así y papás al revés, pero o no importa lo que yo haga, mi papá siempre está mal conmigo. O viceversa. Pues, pero es como la vida es así y yo no tengo nada de influencia ni de poder. Cuando, si tú llevas una vida en orden, tus hijos aprenden lo contrario. Tienes que hacer las cosas bien, tienes que hacer las cosas de esta manera, como sea que tú se los enseñes, ¿no? Y entonces las cosas te van a funcionar mejor. Ah, ok, me tengo que esforzar. Ah, ok, o sea, ya está en mí, ya no lo dejo ahí perdido en el mundo. No sé si me voy a entender. Claro, claro, completamente. Completamente. En la segunda tenemos, ¿por qué decidiste incluir ejercicios prácticos Ah, y cómo pues. esperas que estos impacten la dinámica familiar? Mira, desgraciadamente vivimos en una costumbre de escuchar. Escuchar, Ok. escuchar, ¿no? Vemos la tele, vemos las noticias, vemos videos, vemos Instagram. Y luego, ¿qué hacemos con toda esa información que vemos? Nada, Se nada. va. Como entra, se va. Como entra, se va. Entonces, así como en la escuela nos decían, toma apuntes. Ah, toma apuntes, ok. Ah, haz tarea, ok, hago la tarea. Ah, entonces
ya me acuerdo de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, aquí es lo mismo, te dejo tarea para que entonces, ok, ya me siento obligado a hablar con mi esposa, me siento obligado a resolver tal problema, me siento obligado a tener una reunión familiar con mi familia, con mis hijos, a empezar a integrarlos. Pero es que no me gusta integrarlos, intégralos. O sea, si no empiezas, nunca lo vas a lograr. No solo ¿Cuál porque sería digas una dinámica que normalmente sueles poner? lo que Una o 2 platicamos. dinámicas. Okey. Hay varias. Mira, una que me ha funcionado mucho, bueno, todas me han funcionado mucho, pues, pero una que si me dicen, uff, eso en específico nos tocó, es, como tú bien dices, luego los matrimonios ya no están en los mejores términos y hay conflictos. Dedícale una hora a la semana, a platicar con tu esposa, con tu esposo. Una hora, de buena manera. Yo le llamo llegar con la bandera blanca. Vamos a llegar y una hora voy a expresar algo que no he expresado en mucho tiempo, voy a decirte algo que no me gusta de ti, voy a pedirte disculpas por algo que hice mal, lo que sea, pero sin enojarnos. No se vale enojarse, no se vale. Okey. Se va- Voy a hablar, me vas a escuchar, tú vas a hablar y yo te voy a escuchar y no nos vamos a enojar porque no se trata de atacar. No se vale atacar en esa hora. Se trata de escuchar, de entender, de comprender, de perdonar, de acercarse. Por eso, de nuevo, de reconocerse el uno al otro, ¿no? Entonces, esa dinámica, y muchos me dicen, no, pero es que, como no sé, si ponen mil pretextos, ¿no? Es que llega tarde, es que se va temprano, es que los niños, haz lo que necesites hacer. Es una hora a la semana. Si es los domingos a las 11 de la noche, pues los domingos a las 11 de la noche. O sea, búscate el horario, ¿no? Empieza a priorizar a tu esposo. Empieza a Claro, yo creo priorizar que a tu esposa. el problema muchas veces es que como no hay este tipo de relación entre los matrimonios, ya muchas veces se ha perdido, ya es lo que te dije, han pasado No, los claro. años, se ha secado el matrimonio, se ha perdido con los hijos, con los problemas, está medio harto uno del otro. Esta dinámica puede caer un poco pesada, aunque es correcta y preciosa y necesaria, ¿no? Pero hay que, el punto de arriba, ¿no? O sea, es hacia dónde vamos a ir y hay que hacer lo posible, aunque Claro. sea probablemente media hora, empezar con algún comentario, empezar a tener un puente diferente, ¿no? Yo Que ya muchas no veces lo sea que les que digo es, la primera, que solo hable uno. Porque si empiezan a hablar los dos, ya es problema, ¿no? Que solo hable uno y el que sigue, hable el otro. Y solo van a decir gracias. Gracias por cómo tratas a mis hijos. Gracias por tu esfuerzo en el trabajo. Gracias, gracias. Una hora de darte las gracias por quién eres y cómo eres conmigo y con mi familia, por todo lo bueno que haces. y Reconocer eso eso. inmediatamente desarma al otro, ¿no? Absolutamente. Toda la semana Claro, ya se va a quedar pensando en, uf, lo que me dijo, uf, lo que claro. me dijo. O sea, adelante, adelante. No, todo bien, ya esa. No, y luego, otra sesión de pedir perdón por tus errores. Pide perdón. Humíllate ante tu esposo, no tiene nada de malo. Humíllate ante tu esposa. Me equivoqué en esto, me equivoqué aquí, me equivoqué acá. Y eso es lo que me doy cuenta. Por favor, ayúdame a darme cuenta en qué más me equivoco para pedirte perdón y mejorar. Humíllate. Entonces, justamente lo que platicamos también la vez pasada. El sacerdote que nos preparó nos dijo, las tres palabras más difíciles de decir son gracias, perdón, las dos. Gracias y perdón. Así es. Entonces, reconocer nuestros errores, reconocer lo maravilloso de decidimos compartir nuestra vida, ¿no? Entonces, y sí, totalmente, es poco a poco. Yo siempre les recomiendo una hora a la semana. O luego, si quieres, o sea, si ya está muy mala la situación, bueno, empieza con una hora al mes. Pero el chiste es que vayas avanzando, ¿no? A buena hora, 2 horas en la semana. Y así gradualmente, y también les digo, ¿no? O Hasta sea, que la como, dinámica de la relación se vuelva un continuo agradecimiento, exactamente, reconocimiento, exactamente. ¿no? De mis Ya, faltas, de mis virtudes, de todo. exactamente. Ya no es una hora a la semana, ya es siempre. Ya es la dinámica, ya Así es es, nuestra relación, ya es cómo nos comunicamos, ya es, ¿no? así es, Ok, así es. perfecto. ¿Qué otra dinámica tienes por ahí, Raúl, por ejemplo? ¿Alguna familiar? Sí, la familiar que hago mucho es la de, bueno, hay varias, pero hay una que me gusta mucho de poner metas a mediano plazo, ¿no? Ok, El papá va a cambiar de trabajo, la mamá está embarazada, un niño tiene algún examen importante, no sé, va a irse a la universidad. Algo importante que vaya a pasar en la familia, en el que no dejemos que esa cosa importante le pase a un miembro de la familia, sino que le pase ok, a toda la ok. familia. Entonces,
vamos a reunirnos, ok, nos vamos a reunir y siempre los papás liderando, ¿no? Nos vamos a reunir porque va a pasar tal cosa. Te doy un ejemplo, cuando nació mi último hijo. Va a nacer Rafa en 3 meses o 4 meses, no me acuerdo cuánto tiempo nos dimos. Entonces, como van a nacer Rafa, todos tenemos cosas que hacer para que el día que llegue, todo esté bien. Entonces, ok, yo niño, yo adolescente, participo en esta meta de la familia. No es algo que les pasó, no es ya llegó el bebé, no, es Ya todo veo. este tiempo yo trabajé junto con mi familia para alcanzar una meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, medio absurdo, pero es que desde chiquito hay que hacérselos. Al que sigue de Rafa, que se llama Raúl, Raúl, no, perdón, me equivoqué. La que sigue, Sofía. Sofi, para cuando llegue Rafa, tú ya no puedes usar pañal, ¿no? Y de chiquita, como que, ok, ya no puedo usar pañal. Y todos los hermanos escuchan que ya no puedo usar pañal y los papás saben, o sea, ya es algo que todos. Y le explicas por qué, ¿no? Porque si llega el bebé y tú todavía usas pañal, entonces vamos a tener que cambiar 3 pañales, porque todos mis niños son muy seguidos, ¿no? Vamos a tener que cambiar 3 pañales y no vamos a poder cambiarte el pañal a ti si le estoy cambiando el pañal acá. Entonces, tú le explicas eso y aunque esté chiquita, lo entiende. Y los hermanos lo entienden. Entonces, entre todos los días siguientes, durante los meses siguientes, Sofi, acuérdate que lo tienes que dejar. Y Sofi lo tiene que dejar, ¿no? Los hermanos. Y ve al baño. Y si una va al baño, vamos, Sofi, porque lo tienes que dejar. O sea, se vuelve algo en familia. Es un ejemplo muy específico, pero No, puede está muy ser. bonito y muy práctico, ¿no? Pero, por Ok. ejemplo, otro, para uno que lo hice con bueno, hay otro señor que le ayudé. Necesito encontrar un mejor trabajo. Ok, a ver, tú dime, ¿no? ¿Qué necesitas para encontrar un mejor trabajo? No, pues dedicarle tiempo extra porque pues tengo mi trabajo normal, necesito dedicar tiempo extra a esto y armar mi currículum y bla, bla, bla. Pero no quiero dejar de estar con mi familia. Dije, es que la realidad es que no puedes tener las dos cosas. Entonces, si tú tienes una reunión familiar en el que, oigan, durante los siguientes 2 meses, 3 meses, lo que sea que ustedes decidan, por eso digo, más o menos corta, papá no va a poder estar tanto tiempo con nosotros porque va a conseguir un mejor trabajo para toda la familia. O sea, eso es un beneficio, no para él, es para todos. Entonces, no le pidan a papá que vaya a tal lugar, porque papá necesita hacer eso. La mamá va a ayudar a, no sé, tal vez encargarse de los niños a cierta hora que normalmente lo hacía el papá. No sé, es que cada dinámica familiar Claro, es distinta. toda la familia colabora para el mismo fin, Y ¿no? entonces cuando el papá logra tener un mejor trabajo, ya no es un logro de él, Claro, de toda la familia. es de toda la familia, todos lo logramos. Maravilloso. Y vamos teniendo logros en familia, no individuales. Esa dinámica a mí me encanta y nos ha funcionado de maravilla. Sí, claro, que ya no es nada más ver el matrimonio como un equipo, sino ya toda la familia, Toda la familia, ¿no? sí, 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 sí. ¿Qué papel juega la comunicación en tu curso y por qué le das tanta importancia? Ok, Eso creo que es importante porque hay muchas parejas que no tienen la facilidad de comunicarse, que la relación entre ellos no es tan abierta. Hay gente que le cuesta mucho trabajo expresar lo que siente, no lo sí. hace a un lado. Entonces es importante. A ver, cuéntame. Mira, regresando al punto uno, que Dios es lo más importante, tomemos, obviamente, un ejemplo de Dios. ¿Cómo hizo Dios al mundo? Hablando. Dios dijo que se haga la luz y se hizo. Dios dijo que se haga el firmamento y se hizo. Entonces, ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra es, si yo trato con amor a mi esposa, si yo le hablo con amor a mi esposa va a saber que la amo. Mis hijos van a saber que la amo por cómo le hablo a mi esposa. Ok, ¿No? Entonces, el poder de la palabra es tremendo. Mira, por ejemplo, te cuento algo que pasó hoy en la tarde. Estábamos comiendo aquí en tu casa y gracias. no me acuerdo qué estábamos platicando mi mujer y yo, que a veces nos molestamos, ¿no? O sea, pero nos molestamos en el buen sentido de, la palabra, de hacernos reír y literal como Ok, se cotorrean. adolescentes. Exacto, Ajá. cotorreando, ¿no? Y en algún momento mi esposa, muy natural, me hace como que me pega en la espalda de, ay, no, no sé qué. Pero como mi hija vio que mi esposa me pegó, no le pegues a mi papá, no le hables así a mi papá. ¿Sabes? Como, no, mi amor. Sí, lo que están viendo, lo que comunicó el acto. Exactamente, no como, no, mi amor, estamos jugando y explicarle, pero al que voy es, los niños ven cómo nos tratamos. Ok, ok. Yo quiero que mis hijas
busquen esposos como yo. Yo quiero que mis hijos busquen esposos como mi mujer, que se traten así. O sea, siempre digo, ojalá, ojalá, y no es por echarme flores a mí mismo, solo es porque lo conozco, ¿no? Pero de verdad, por favor, que mis hijas noten el ejemplo de cómo yo amo a su mamá para que ellas busquen lo mismo. Que no la amen un poquito, sino que las amen absolutamente, ¿no? Entonces, eso pasa por hablar. Otra parte importante es, tanto con los niños como en el matrimonio, explicar, Ok, ser capaces de darnos a entender. Muchas veces, y eso me pasó mucho con mi esposa al principio del matrimonio, hacía cosas que yo no comprendía. Amor, ¿por qué hablas así? ¿O por qué me dices esto? ¿Por qué haces esto? Necesito entenderlo. Ser capaces de preguntar, ser capaces de contestar, ser capaces de tener esa conversación de, no sé, te sigo sin entender, por qué, o sea, por favor, esto que haces no me gusta, cámbialo porque tal y tal y tal, y porque me duele, y porque me lastima, y porque yo creo que no está bien, y porque poder ser capaces de entendernos, de comunicarnos, porque no hay otra forma de crecer juntos. ok. Si yo dejo pasar las cosas que no me gustan y me las callo, hoy es una cosita así que no me gusta. Mañana, o como sigue igual, pues para mí ya es más grande, y más grande, y más grande. Hasta que en 15 años ya es algo insoportable. ¿Y cómo le digo ahora, 15 años después, 20 años después, que nunca me ha gustado cómo se peina, No, lo que sea, y además, eso que no te gustaba, que te quedaste callado, te va a terminar amargando el resto de la relación, el porque ya no resto es de la nada más relación? eso, sino ya esto y lo otro es lo que te digo, ¿no? Se Exacto. empieza ya a, a A echar a perder podrir, esa relación en todos los ¿sí? sentidos, ¿no? Entonces, Ok, ser capaces de hablar, ser capaces de escuchar, ser capaces, e insisto mucho en el término, de reconocer al otro, de reconocer su esfuerzo, de reconocer mis errores, o sea, de verdad, en el término reconocer hay mucho jugo que sacar. mucho, muchísimo. Entonces, Muchísimo. Para bien y para mal, ¿no? O sea, tanto sí, culpas de mi parte, para pedir exacto, perdón, como también exacto, cosas buenas del otro, ¿no? O sea, te exactamente, reconozco el trabajo, te reconozco la educación que le das a mis hijos, te reconozco cómo te preocupas por ellos, cómo los cuidas, ¿no? En el caso de la mujer, o cómo nos provees, ¿no? De muchas exacto, cosas también. todo. Y hay todavía algo, digamos que, pues, no más importante, pero si no, también no sirve de mucho todo lo anterior. Y es, a cada uno nos gusta que nos amen de forma distinta. Entonces, no ames a tu esposa, no ames a tu esposo como a ti te gustaría que te amaran. Porque eso es a ti. Es cómo le gusta ser amado al otro, A ella. a ella, a él. Cómo No le sé qué gusta ser amado. Mira, ejemplo tonto, pero doy ejemplos porque si no, luego cuesta trabajo perfecto. aterrizar. A mí me gusta mucho la tecnología, ¿no? Es como donde a veces gasto de más, ¿no? En los celulares y el reloj y el y la computadora y el iPad, lo que sea. A mi esposa no le podría importar menos. O sea, no le podría importar menos. Y yo creo que los primeros 5 años de nuestro matrimonio, o los primeros 3 tal vez, mis regalos eran a todo un reloj inteligente. Y mi esposa me decía, ¿y yo para qué quiero eso? Yo, no fregues, o sea, no es como que sea la cosa más barata del mundo para que ni siquiera la aprecies. Pero no era culpa de ella, era culpa mía. Ella quería unas flores, ella quería unos aretes, ella quería un tiempo para nosotros, que, me regreso un poquito, si no hablamos es imposible que yo sepa cómo ella quiere ser amada. Exacto. Entonces, hablemos para saber cómo ella quiere ser amada y ahora llévalo a cabo. Dale ese amor como ella necesita. Y tú sé capaz de decir, esto que haces conmigo no me gusta. Así no me siento amado, así no me siento amada. Me gusta esto otro. Y que eso no sea ningún problema. O sea, ser capaces de decir las cosas que están mal, que no nos gustan, que no nos parecen, es un plus. No es algo malo, no debería de llevar a problemas, debería de llevar a soluciones. Las soluciones. Ok. Entonces, o sea, todo eso implica la comunicación y bueno, podría seguir 3 días, pero sin la comunicación, entendiendo que primero Dios, pues de Dios, sin la comunicación, Algo nada se puede lograr. Dime. se está escuchando un poco como se cayó el micrófono. No, no, todo bien. Ok. O sea, ¿pero me escuchas bien? Se escuchaba algo raro, pero ya no. Ya, Como, perdón, tal vez como pegué, ruidito. tal vez Ok. pegué, perdona. Pero Ah, bueno, bueno, entonces, voy a comunicación.
Nada, la conclusión es que si no podemos comunicarnos, ya todo lo demás es cuasi imposible. Ok. Retornemos a la idea principal, que es Dios creó al mundo con la palabra. Así El de poder de fuerte la es la palabra. palabra y de lo que transmitimos con ella, Así para es, bien y para mal, para bien y ¿no? para mal. ¿Cómo ayudas a las familias a identificar sus roles y a definir metas a largo plazo? ¿Cómo está Buenísimo. el tema de los roles? Porque ahorita siento que hay mucha confusión con eso también, Raúl, ¿no? Ay, La mamá quiere jugar un poquito el papá hijo, está medio raro, ¿no? Parte del sí. posmodernismo lo que nos ofrece es una confusión probablemente en los roles. Y mira, qué bueno que me tocas ese tema porque la vez pasada no lo dije y lo quería decir. Me preguntaste la vez pasada, ¿cómo es que el mundo ataca a la familia? Y justamente mm, la respuesta que no di y que es esta es con todas estas ideologías que ahorita están de moda. Todas, si te fijas. El Feminismo ecologismo, radical, ideología de género. pero todo, ¿eh? Ay, perdón por estas cosas que luego salen. O sea, desde el ecologismo. Ah, ya Sí. no tengas hijos, porque los humanos somos malos, entonces no tengas hijos, ya, contra la familia. El aborto, bueno, ¿qué te puedo decir yo? ¿No? O sea, es Madre más, matando a los hijos. todo LGBTQ, es cero reproducción. Ya, Cero. bye. Sepárate de lo de la tradición de lo que. O sea, tú cómo llegas a este mundo, eso no lo hagas. O Sí. sea, Hasta el feminismo radical empuja a la mujer al lesbianismo, ¿no? Hay una ola, la absolutamente. ola más radical del feminismo, que inclusive aborrecen al hombre, ¿no? Entonces, también atenta contra la familia. Y mira, qué bueno que lo dices así. El feminismo radical, pero el no feminismo radical, es decir, lo que se ha filtrado a la cultura ya normal, ya es la mujer queriendo ser hombre. Así es. Y eso está grave, 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 porque entonces, de nuevo, regresamos al ¿qué consecuencia hay si la mujer quiere ser hombre y la mujer quiere ser hijo? ¿Cómo va a terminar ese matrimonio? Deja tú cómo terminar, cómo va a estar hoy. ¿En qué van a ser capaces de ponerse de acuerdo si el hombre se siente menos hombre porque su mujer trata de ser más hombre? Uy, perdón, dame un segundo. Se puso a hablar justamente lo que sea de la tecnología, Siri se puso a hablar. Alexa, ¿no? Sí, este, Oye, pero tú, Raúl, o sea, hay muchas mujeres, mi esposa, de hecho, es una mujer muy trabajadora y tiene un negocio exitoso, ¿no? O sea, tiene un negocio que no puede bajar la cortina, le va muy bien, gracias a lo Dios, qué tiene hace bueno. 10 años. Entonces, pero ella tiene muy claro su rol de mamá, ¿no? Y ahorita que ya está a punto de parir en mes y medio, si Dios lo permite, pues Qué sabe que bendición. tiene que ir desprendiéndose un poco del negocio para atender su casa, ¿no? Entonces tampoco Así caer en que es. la mujer no puede generar nada, ¿no? Sino que No, va mucho más allá, ¿no? ¿Cómo lo podrías explicar tú? Quiero escucharlo de ti. mira, por ejemplo, regresamos a los ejemplos. Justo ahorita mi mujer está haciendo un emprendimiento porque ella siempre le ha gustado hacer manualidades. Entonces se puso a vender, ahí por si alguien quiere, nacimientos justamente con la intención de, ella medio los dibuja, pero la intención es mandarlos para que las familias se pongan a ellos dibujar el nacimiento, dibujar al niño Dios, dibujar, o sea, a todos dibujar en unas figuritas de madera, ¿no? Justamente para que tengan una actividad en familia, manual, que no sea digital, que tengan que ver con Dios, etcétera. Entonces, ella está teniendo ese emprendimiento, pero no por ello descuida a la familia, ¿no? O sea, su prioridad, uno, es la familia. Ok, cuando no está con los niños o cuando yo estoy trabajando o lo que sea, entonces se pone a hacer eso. Es Okay. seguir el orden y seguir los roles. Como tu mujer ahorita, ¿no? Se va, bueno, no ahorita, en mes y medio. Va a ir cerrando la cortina poco a poco. Idealmente, pensemos en el mundo tradicional, como siempre insisto. Supongamos que este no es tu primer hijo, es tu sexto, tu séptimo, y el primero ya tiene 15 años. Entonces le empiezas a pasar a él la explicación del negocio, ¿no? Hasta los negocios se tienen que quedar en familia. Eso creo que lo viviste tú por el testimonio que diste, ¿no? Los, Sí, los, los negocios se van quedando en familia. Eso también ayuda muchísimo a que estas cosas no afecten. No es voy a perder mi trabajo, porque el negocio sigue ahí y ahora ya no es mío, ahora es de mi esposo o de mi hijo o de mi tío o de quien sea, pero sigue ahí y yo voy a seguir recibiendo o yo voy a seguir exacto. dependiendo, ¿no? Lo que sea. O sea, yo también Es hablo la mucho, prioridad, es el priorizar de manera correcta, ¿no? básicamente, pero de manera correcta Ok. y de ver cómo no perder, ¿cómo decirte esto? Saber cómo enfocar las ganas que tienen las mujeres de también hacer lo propio.
Ok, ok, básicamente. me parece muy bien. Una pregunta ahorita que me intrigó muchísimo, que acabo de relacionar. ¿Cómo concilias el hecho de que te encante la tecnología y de que para tus hijos no sea lo ideal para ningún niño estar pegadote a una pantalla? ¿Cómo concilias eso, no? O sea, te encantan, no sé, la tecnología, los relojes, los videos, las computadoras, Sí. etcétera, y estás satanizado para los hijos, ¿no? Un poquito a Claro, nivel general, ¿no? como lo hago, digo, y es la realidad. Toda la tecnología que yo tengo es para trabajar. Nunca lo uso Ok, para jugar, nunca lo uso para desprenderme de mis responsabilidades, no lo uso para distraerme, lo uso para trabajar, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, muchas veces vienen mis hijas porque yo trabajo en casa y papá, ¿puedo o sea, trabajar tú contigo? eres, tú eres diseñador, ¿no? Sí, diseñador y programador. Imagínate qué Ok, envuelto estoy con la tecnología. Entonces, vienen mis hijas y puedo trabajar contigo porque pues, les quieren estar conmigo, ¿no? Vente, mi amor, claro que sí. Y entonces les explico cómo es que trabajo con la tecnología. Ah, mira, y esto es para esto, y esto es para esto, lo otro. O sea, no es, mira cómo juego, vamos a jugar juntos videojuegos. No, es, te explico lo que hace papá para trabajar con la tecnología, ¿no? ok, ok, Entonces, ok. ahora sí que, de nuevo, el orden. ¿Para qué se usa? Y explicarles a los niños para qué se usa. Otro ejemplo, yo no satanizo las pantallas, sino satanizo la irresponsabilidad de los padres con las pantallas. Ok. Es decir, mis Cuéntame qué sería hijos, un punto medio. Hasta a mí me interesa, ¿no? Como claro, papá, ¿cómo lo manejas? mira, a los papás o a los adultos nos toca trabajar con la tecnología. Bueno, entonces que la Sí. tecnología para los hijos no sea un entretenimiento, sino una forma de aprendizaje. En Ok, el Internet está todo el conocimiento del mundo. Entonces, si tú ves que tu hijo tiene una curiosidad de X, busca algún video, algún curso, algún algo que le incentive ese conocimiento, que le dé más profundidad a ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aplicaciones para aprender el piano, para aprender a dibujar bien, para aprender idiomas. Ah, entonces ok. sus momentos de tecnología son para Son crecer, esos. Ok, no son listo. para embobarse, no son para perderse, no son para ver con quién sabe con quién hablan, no, es para cosas muy específicas Una para su formativa. crecimiento, exacto, Ok, formativas, ok, perfecto. básicamente. Entonces, bueno, algo más con respecto al tema de los roles. ¿Cómo ayudas a las familias a entender sus roles? Eh, Me regreso mucho al tema que vimos de la Sagrada Familia. Entonces, Ok, siempre es ver el rol tradicional. ¿Qué nos ha traído a donde estamos al día de hoy? Bueno, no al día de hoy porque ahorita estamos un poquito perdidos, pero hasta hace 100 años, digamos, ¿no? ¿Qué nos ha llevado probablemente. a ser capaces de hacer grandes civilizaciones, grandes hitos, grandes obras de arte? Los roles. Si, si todo, imagínate una civilización en la que los niños fueran los reyes. No hubieran, o sea, durado 5 días. ¿No? Nos trajeron aquí porque a los niños los trataron como niños, les enseñaron a ser adultos para que fueran extraordinarios adultos. Ah, ok, entonces, ver cómo llegamos aquí, tomar lo mejor del pasado para poder seguir creciendo al futuro. Entonces, explicarle eso a la gente, creo que como que les cambia mucho el chip. Ya no es, mi hijo quiero que sea mi amigo, ya, mi hijo quiero hacer su, no sé, quiero yo jugar con mi hijo. No, ya es, yo le tengo que enseñar a mi hijo a ser adulto. Yo le tengo que enseñar a Eso, mi hijo, dime, dime. eso es bien importante, Raúl. Yo también he creído y creo en eso, ¿no? En Mm, tratar a un niño de 8 o 9 años como un adulto en el sentido de explicar, precisamente eso, educarlo, en explicarle, en comunicarme con él, ¿no? sí. Entonces, eso no sería tratarlo como adulto y no darle su papel de niño, o cómo podríamos conciliar esa parte de la comunicación. Mira, ya que seas padre lo vas a ver. Tú solito, y yo creo que así nos hizo Dios. Solito sabes a qué edad pueden empezar a hacer ciertas cosas. Entonces, Ok, a un niño de 8 años no le vas a pedir que por favor haz mis impuestos. No le vas a pedir eso. O sea, le vas a pedir a un niño de 8 años, oye, haz el desayuno hoy. Tú ya le enseñaste cómo hacerlo, ya le tuviste paciencia, ya lo hicieron juntos. No, justamente todo lo que dije antes. Ahora te toca a ti hacer el desayuno los sábados. Y el niño no te va a decir, o sea, si se lo pides a un niño que nunca se lo has explicado, que nunca lo que sea, te toca hacer el desayuno, ay mamá, pero ¿por qué? Seguro. Pero si tú ya llevas este camino, la reacción va a ser, por fin. O sea, va a ser lo contrario. Es como, por fin voy a poder hacer lo que quiero hacer yo solo. Porque yo ya puedo. Porque yo ya le das la seguridad, le das un montón de es la cosas. dinámica familiar en la Exacto, que se ha envuelto, ¿no? exactamente, Ok, exactamente. Entonces, cada cosa a su edad, ¿no? A los 12 o a los 13, como papá, ven, te enseño a manejar.
No te vas a dejar manejar solo, pero te empiezo a enseñar a manejar o te explico cómo funciona el coche. O sea, vas, tú los vas jalando poco a poco conforme a sus edades. Ok, Sí. perfecto. Y la más importante, yo creo, ¿no? ¿De qué manera las rutinas y reglas familiares pueden transformar la vida cotidiana de una familia? Es bien importante. Cuéntanos, Raúl. Lo platicamos también la vez pasada, pero a que quede clarísimo. Si tú no tienes una rutina, es imposible que tengas comunicación, es imposible que tengas tiempo con tus hijos, es imposible que tus hijos sepan qué esperar de ti, qué esperar de la vida, que entiendan, tanto matrimonio como hijos, es decir, la familia entera, que el orden es, ¿cómo te lo digo? Que permite el crecimiento, mientras que el desorden es discusión, ruido, no puedo leer, no puedo mejorar, no puedo, o sea, cuando no hay reglas y rutinas, nadie mejora. Al contrario, Conserva el orden, que luego el orden te conservará a ti. Es un nunca había refrán. escuchado ese Sí, refrán, claro. pero justamente, mira, está buenísimo. ¿Y cómo sería al contrario? Si no tengo orden, no va a conservar, sino iré hacia abajo. Así es. Es decir, entonces, es un ciclo vicioso en el que, como yo no les enseño orden a mis hijos son desordenados. Y como mis hijos son desordenados, entonces me desesperan mis hijos. Y como me desesperan mis hijos, me peleo. Y como me peleo, entonces no nos podemos hablar. Y, o sea, es sigue, 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 sigue. Mientras si yo les enseño cómo comportarse, cómo hacer las cosas, cómo llevar la casa, cómo llevar sus responsabilidades, en conjunto, todos crecemos juntos. Yo me siento orgulloso de mis hijos por todo lo que saben hacer. Mis hijos se sienten orgullosos de sí mismos, que es buenísimo eso para la confianza propia, para la seguridad propia. El, todo lo que yo puedo hacer. Mi papá me exige y me hace crecer. Entonces, irles, y esto explicárselos, ¿no? Claro, Y te lo comentaba la vez pasada también, creo, pero no está de más repetir. claro. Dime. Tú no vas a poder empezar las cosas cuando seas grande. No. Vas a empezar a poder hacer las cosas cuando te esfuerces por ellas. Ah, ok. Ok, entonces me tengo que esforzar por ser ordenado, me tengo que esforzar por lograr hacer el desayuno, por aprender a manejar, me tengo que esforzar, porque eso es lo que mis padres me van exigiendo, ¿no? Entonces, si no hay rutinas, lo que hay son peleas. Así. Ahora, jugando un poco aquí de abogado del diablo, Dime, ¿no? dime. Yo creo que muchos de los que nos escuchan el día de hoy hacen lo mismo, Raúl. O sea, se esfuerzan por tener rutinas, por tener reglas, pero sus hijos no obedecen. O sea, la dinámica familiar está distorsionada, hay mucha rebeldía. O sea, porque lo que tú estás planteando, obviamente, todos lo queremos, pero ¿por qué algunos no lo logran? Esa sería una pregunta importante. Es ¿Por qué es tan importantísima. difícil para algunos lo que para ti al parecer está siendo tan fácil con 7 hijos? O sea, ¿cómo puede ser posible? Básicamente, por dos cosas. Primero, porque no, la familia está en individuos y no como unidad. Eso primero. Eh, y después, porque hay mucha flexibilidad, no quiero decir flexibilidad, em, volubilidad en los padres. Entonces, Ok, que es muy diferente, sí, claro, muy claro. diferente. Yo abogo por la flexibilidad, y no lo dije hace rato, pero cerrando ideas. Ten tu calendario, ten tu agenda, pero sé flexible. No pasa nada si se pasan por media hora, por una hora, es que ahora resulta que alguien se accidentó, lo que sea, sé flexible. Acomódate a O la sea, si vida. fuera tu casa, no es una militar. No, No huele a militar, no huele a intransigencia. No, 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 ok. no, para nada. O No lo sea, dudo, lo pregunto también para que la gente lo pueda escuchar, no, ¿no? no, no. Ay, perdón, otra vez le pegué el micrófono. No, al contrario, tengamos una estructura en la cual tratemos de llevar a cabo, ¿no? Y lo que te decías hace ratito, de repente se nos va el rosario. No, o sea, no llego al día siguiente y no hicimos el rosario. No, para nada. Es como, bueno, se nos fue, volvemos a intentar. O sea, la actitud tiene que ser positiva, ¿no? Ok, Oye, papá, es que resulta que mi tía, ¿no? Justo me pasó hoy. Ya teníamos planeado, tarara, y me habló mi hermana, oye, ¿me puedo llevar a tus hijos? Imagínate qué bien portados son que mi hija se puede llevar a todos mis hijos sin ningún problema. ¿Me puedo llevar a tus hijos por un helado? Ah, sí, claro, llévatelos. Entonces, ya no importa lo que íbamos a hacer nosotros, que se vayan con la tía. O sea, tener cierta flexibilidad es claro, ok, excelente, entendido. ¿no? Ese ejemplo ilumina mucho lo que estaba tratando de preguntar. Ok. Ah, ok, perfecto. Entonces, la rutina no son barrotes, sino No, un orden, un orden. un carril, un sendero, ¿no? Exactamente, exactamente. Que a veces te sales y regresas. Pero lo importante es saber que está el sendero y tratar de seguirlo.
Y Imagínate eso eso. no hace voluble a los papás. Eh, no, porque una cosa es ser flexible y otra cosa es ser voluble. Por ¿Cuál es la ejemplo, diferencia? la diferencia es, entre todos pusimos reglas, ¿no? Acuérdense que todo es entre todos, todos pusimos reglas, pero las reglas también tienen que tener consecuencias claras. Y Ok, las reglas no tienen consecuencias claras y las consecuencias dependen del humor de los papás, ya valió. O sea, tiene que tener consecuencias claras. Por ejemplo, esta no es mía, es de un maestro que me ayudó muchísimo justamente a entender todo esto. No, creo que su hija de 15 años, él tenía 9 hijos. Bueno, tiene todavía 9 hijos. Su hija de 15 años, él le pide salir, lo que sea, no sé si es de sus primeras salidas, no sé, no importa. Ok, pero tienes que estar aquí de regreso a la 1 de la mañana. Sí, y la regla es esta, ¿no? Y ahí se lo dice, se lo comunica otra vez. La hija pide permiso, el papá, o sea, todo lleva el mismo orden una y otra vez. ¿Ok? Puedes ir, no puedes tomar y tienes que estar aquí a la 1 de la mañana. Si no llegas a la 1 de la mañana, te vas a dormir en la caseta del vigilante. Sí, papá, no te preocupes. Claro que sí llego. Y no llegó a la 1 de la mañana. Llegó a la 1:30. Entonces, ¿qué hacen los papás normalmente al día de hoy? El papá o la mamá, depende de las personalidades, ¿no? Pero uno de los dos, pues dijimos que íbamos a hacer eso, entonces ahora que lo cumpla. No, ¿cómo se lo vas a hacer? No se lo hagas. No, no, no. Deja que pase ya para la próxima. Eso es ser voluble. ok. Pero si tú le cumples una vez, te vas a ir a dormir a la caseta del vigilante. Obviamente hablas con el vigilante y tú estás ahí al pendiente, ¿no? Todo lo que tú tengas que hacer. Pero Claro, va lo que ahí sea. y se duerme ahí. Te juro que no vuelve a llegar tarde, porque sabe que se la vas a cumplir, ¿no? Ok, Entonces, está siendo flexible en el sentido de sí te dejo salir, aunque no me encante la idea, ¿no? Sí te dejo salir, pero si no cumples tú lo que yo te impongo como reglas, o lo que trabajamos en conjunto como reglas, entonces las consecuencias se van a cumplir. Entonces, claro, y no tienen que ser muy graves las consecuencias, pero que se cumplan. Lo que se importante es que cumplan. se cumplan, no que sean duras, ¿no? Así sea lo más light del mundo, lo que fuera, no importa. Lo importante es que no sean volubles, ¿no? Exacto, que no sean volubles. Que es distinto a ser flexible. Por ejemplo, ser flexible a veces es enseñarle un poquito a los hijos a negociar, Ok, ¿no? Entonces, ¿es importante que los humanos adultos sepamos negociar? Sí. Ah, bueno, entonces también enséñaselo a sus hijos, perdón, a tus hijos. ¿Cómo? Teniendo esa flexibilidad de, no, por ejemplo, lo que te decía, vamos a rezar. Yo amo y adoro rezar en latín. Entonces pongo mi audio en latín y vamos a rezar en latín. Papá, ¿podemos rezar en inglés? Podemos rezar en inglés, no pasa nada. Seguimos rezando, pero ya fui muy claro, flexible a lo que tú también me pediste. Entonces, justamente como decías, no es imponer y hay tabla y hay regla y hay... No, es hacernos crecer. O sea, el punto de las reglas, y también lo platicamos la vez pasada. Imagínate tú una empresa sin claras reglas, sin claras metas, sin roles. No llega, o sea, no duraría nada. Entonces, hay que actuar así. Tenemos que tener claro, reglas, totalmente. consecuencias, metas, ahora sí que misión, visión, así como empresa, ¿no? Sí, claro, por supuesto, la familia también tendría que estar organizada de la misma manera De o la misma parecida, manera, ¿no? de la misma manera. Ok. Oye, Raúl, pues muchísimas gracias. Muy enriquecedora la plática de hoy también, para variar. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene con la tercera sesión. Ya por hoy Perfecto. sería todo. Te quiero agradecer una vez más en nombre también de A todos ti. nosotros. Y pues nada, buenas noches, gracias. Y nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene. Igualmente, sí, que Dios te bendiga. Nos vemos. Igualmente, gracias, Raúl. Bye.